Bueno, vamos a presenciar la defensa de proyecto final de Débora Marisa Musi, que se recibirá en breves instantes de Ingeniera Industrial. Su proyecto se denomina Diseño e Implementación de Sistema de Gestión para la Cotización de Proyectos en Empresa Metalúrgica. El tutor es el señor Marcelo Toledo de Metalúrgica Full. El cotutor es el magíster ingeniero Franco Chiodi. Jurados, además del ingeniero Franco Chiodi, son la ingeniera Gabriela Hulz y el contador Ezequiel Lorenzo. El tema de la presentación es diseño e implementación de sistemas de gestión para la cotización de proyectos en empresa metalúrgica. Esta empresa metalúrgica, como dice ahí, el tutor es Marcelo Toledo, que es se puede decir, el propietario o la cabeza más visible de esta empresa. Tiene mucha historia conmigo porque es mi marido. Y esta empresa nació casi contemporáneamente con el matrimonio. Cuando nos casamos, por distintas circunstancias laborales, se decidió iniciar un emprendimiento propio para poder, por supuesto, tener trabajo e ingresos que para sostener a nuestra familia que estábamos ya diseñando. Esta empresa tiene como característica, como recién yo le estaba diciendo, que empezó de cero, con el único propietario, gerente, empleado, administrador, todo, y yo acompañando en esta empresa que es Marcelo. Y de a poco, y al pasar de los años, los trabajos se fueron incrementando, se fue diversificando toda la tarea en dos grandes grupos. Esta empresa metalúrgica, si más bien se puede decir que es una metalúrgica, inicialmente arrancó con una empresa que hacía servicio de taller para empresas de diseño. Si ustedes ven las gráficas, las cartelerías, eso fue el primer acercamiento al trabajo metalúrgico que hizo. Y a medida que fue creciendo, fue otras tareas las que fue incorporando al trabajo en sí. Y empezó a brindar sus servicios a distintos tipos de clientes y que, como podemos ver en esta presentación, hizo trabajos en grandes empresas, en instituciones públicas, en municipios, a clientes particulares, que esos son sus clientes que en el inicio empezaron a abrir las puertas, las empresas como Trasva, Alba, y otras empresas del rubro gráfico, que estas eran las que al inicio de la metalúrgica fueron las que más trabajo le dieron. Como ustedes ven, Gráfica M, Gráfica RCP, Diseño, bueno, etcétera, muchas de las gráficas que están en Olavarría. Los productos se empezaron en el rubro de lo metalúrgico, muchos, eso es lo que vemos ahí, son los que les brindó a la municipalidad, acá clientes particulares, esto en el rubro de la metalúrgica. Y en el rubro del diseño, estos son algunos, porque la verdad que son muchos, tratando de juntar información y fotografía e imágenes, estas son algunas de las cosas que se trabajó desde la metalúrgica. Bueno, la estructura de la empresa, como dije al principio, era todo esto que ustedes ven acá en uno o dos personas. Se hacía lo que se podía, todo lo que se estudiaba dentro de la facultad o que lo que yo veía dentro de la facultad, en cada materia, en este caso y en la creación de una empresa, se ve comprimido todas esas tareas en pocos recursos humanos. Y a medida que se va creciendo, se va incorporando gente o se va subcontratando a algunos de estos responsables que tenemos y que están anotados en este organigrama. Hoy se puede decir que cada uno de estos cuadros los puede estar cumpliendo una persona distinta, a veces sí, a veces no, y con este cimbronazo que tuvimos de pandemia, esto a veces se achica y a veces se puede ampliar de acuerdo a los proyectos o tareas que se tengan que realizar dentro de la empresa. Lo que sucedió con esta empresa, esta creación de esta empresa metalúrgica, es que empezó desde cero y al inicio todo lo que era organización y administración se podía decir que era bastante fácil, porque bueno, los trabajos no eran tan grandes, no se requería tanta visión
de todas las áreas que se tenían que controlar, pero a medida que los trabajos se iban ampliando o que los clientes iban solicitando trabajos más complejos, que duraran muchísimo, que eran proyectos más amplios, la presupuestación de los trabajos empezó a complejizar. Al mismo tiempo nos dimos cuenta de que la información que nosotros no habíamos almacenado de presupuestos pasados, lo que desencadenó es que esa información hubiera sido muy útil para aplicar en presupuestos futuros. Entonces empezamos a notar la importancia del almacenamiento o del de guardar información que era sensible para nosotros, porque en realidad lo que iba a suceder es que nos iba a permitir tener trabajar menos, porque estábamos en algunos casos replicando la tarea una y otra vez de cosas que ya habíamos hecho en el pasado, y empezamos a pensar que dijimos, bueno, si nosotros organizamos un sistema en el cual nos permita poder ir presupuestando, tener la información y poder comparar las distintas circunstancias en el tiempo. Y más que nada tenía que ver con todo lo que es el presupuesto a los clientes. Como lo dice ahí, bueno, el diagnóstico, la empresa en realidad como trabaja a pedido y cada trabajo es específico para el cliente que lo está solicitando, esto hace que haya una gran gama de necesidades. Entonces, si nosotros podemos tener en nuestra empresa un sistema de almacenamiento de información que nos permita ya información realizada, aplicarla a otro, agilizaría a otros trabajos. Entonces vimos la gran necesidad de contar con un adecuado sistema de costeo que lo fuimos armando de acuerdo a las necesidades que fuimos teniendo. El objetivo entonces que nos planteamos fue primero identificar cada una de las etapas que tenía el proceso productivo y comercial. Y así nosotros podíamos ver en qué parte el presupuesto o generar el proceso de presupuestación sea más fácil, más ágil. También el objetivo era diseñar un sistema que nos pueda dar una respuesta a distintas problemáticas que se nos iban presentando. Y así poder implementar un sistema de costeo donde nosotros podemos ir a acudir y ver dónde están los costos o dónde se están afianzando o en qué ítems los costos se nos están haciendo más complejos o no. Algo que nos ayudó para poder entender cómo era el proceso productivo y cómo funcionaba la empresa es entender qué clientes teníamos. La tarea, una vez que el cliente nos pide un trabajo o un producto, nosotros con toda esa cantidad de clientes que teníamos, podíamos detectar que se dividían en dos grandes grupos. En el principio, los dos piden un determinado trabajo. Pero si esos dos grupos o esos dos tipos de clientes se podían dividir en dos porque uno de esos grupos requiere un diseño que nosotros hagamos del producto. O sea, te tiran una idea, bueno, yo quiero, por ejemplo, una cartelería de sombra, que tenga lindo diseño, que sea imponente, pero no te dan ni medidas, ni cómo está la estructura de la pared, no tiene, ellos tiran la idea y ahí en este caso, la empresa lo que tiene que darle a ese tipo de cliente, además del presupuesto final, es los posibles diseños de ese producto en los cuales, si ese cliente lo acepta, sigue. Y se formaliza el concepto del presupuesto, se sacan presupuestos en funcional al producto que eligió. Y después está el cliente que ya viene con las especificaciones técnicas, que en el trabajo lo señalé como, por ejemplo, sucede mucho con la municipalidad o con las grandes empresas, en las cuales ellos lo que sí solicitan o entregan es un pliego en el cual ya están las especificaciones técnicas porque ellos tienen sus departamentos técnicos en los cuales hacen todos los cálculos o hacen una estimación de los costos y con ese pliego ya lo ofrecen a los distintos oferentes y bueno, y ahí a los proveedores, y ahí nosotros ya con el diseño armado volvemos a ver qué requerimientos o cosas nosotros necesitamos para presentarnos a realizar ese producto o servicio que nos solicita ese tipo de cliente. Entonces, el que requiere
diseño del producto, lo que nosotros tenemos que hacer es un relevamiento de datos y medidas, se hace un diseño de producto o posibles diseños. Si el cliente lo acepta, al diseño directamente pasa a la formalización del acuerdo. Y si no lo acepta, directamente al final. No avanza más que ahí. En el caso de aceptar el diseño y de aceptar el que la empresa realice el trabajo, se hace la formalización de un acuerdo. A veces, si es un pliego o es una gran empresa, se hacen firmas de papeles o precontratos. Y bueno, y se procede a hacer un diseño final del producto ya con detalles constructivos, planos si se necesitan, especificaciones técnicas, recálculos o lo que sea, ya hay con más precisión. Y con toda esta información se pasa a hacer el presupuesto. Este presupuesto esta presupuestación que se señala aquí con amarillo, nosotros lo que hicimos en este caso es crear una planilla de cálculo, que la voy a compartir. Una planilla de cálculo realizada en Excel. En esta primera solapa estarían las tareas distintas que se necesitan para realizar el producto, con el costo unitario, el importe total que va a requerir cada una de esas tareas. Con eso, con cada tarea que una vez que nosotros la tenemos detallada cuál va a ser, se ven la necesidad de insumos y mano de obra que va a requerir esa tarea. Y se van acoplando en esta planilla, que también es por cantidad, y acá incluimos los costos unitarios que tienen de material y de mano de obra. De acuerdo a las tareas y los materiales de mano de obra, también acá se decide cuáles van a ser las tareas que se van a subcontratar porque la empresa o no las tengamos a disposición, que nosotros no las podemos realizar, o por tiempo necesitamos subcontratar. También consideramos en otra solapa, porque muchas empresas y también nosotros tenemos un costo de funcionamiento que se tiene que incluir en los costos indirectos, no están relacionados directamente al producto, pero sí están afectados al proceso de funcionamiento de la empresa y que se tienen que adjudicar en una porción al trabajo que se va a realizar. Hay costos, por ejemplo, a veces piden un técnico específico y que firme o que avale una certificación, bueno, en este caso, o que haya una seguridad propiamente dentro de un trabajo, o un técnico de seguridad y higiene, esos son trabajos o mano de obra que se requiere, que son indirectos a nosotros, pero que se tienen que sí considerar en este momento del presupuesto. Todas estas solapas que muestro, estas 4, se resumen, este resumen de presupuesto, en las cuales ahí se ve la incidencia que tiene cada uno de estos ítems en el presupuesto final y el peso que genera el presupuesto. Acá, por ejemplo, materiales tiene un 45%, mano de obra casi un 9,58%, bueno, los subcontratos un 16%, costos directos 70%, bueno, y así se va a diferenciar para poder discriminar en dónde se va el dinero que nosotros presupuestamos. Y en el caso, y lo que sucede en particular ahora en la Argentina, de que haya un impacto inflacionario en los costos de los materiales, nos permite en esta planilla, por ejemplo, en estos postes de tubo de acero de 2.5 pulgadas, que el costo unitario ahí figura de 500, y como suele suceder muy rápidamente, día tras día, si uno va a los corralones, estos precios cambian continuamente, no solamente por la cotización del dólar, sino también por el efecto inflacionario que estamos viviendo. Si nosotros tenemos que de 500 considerar que hoy aumenta a 750 pesos el costo unitario, el importe se va a ver reflejado, y en el resumen nosotros lo que vemos es, en la gráfica de barra, el peso que tiene en porcentaje el material, el mano de obra, los subcontratados, el indirecto. Y cuando hay cambios inflacionarios o cambios, por ejemplo, las paritarias o la consideración
de los costos que van variando, es en este momento que nosotros podemos ver en el presupuesto cómo se ve afectado y si hay que hacer una modificación al cliente o no, o lo podemos sostener y no nos consume la ganancia del trabajo. Bueno, una vez que efectuamos el presupuesto, voy a tomar agua porque no sé. Una vez que se realiza este presupuesto, que es una tarea que a veces demanda mucho tiempo porque en realidad ahí nos permite vislumbrar la posibilidad o la factibilidad de hacer o no hacer. Bueno, esto acá están las imágenes de lo que recién vimos. Una vez que realizamos este presupuesto, a nosotros lo que nos permite de cada uno de todo esto es tener como un almacenamiento de todos estos datos que, en el caso de una vez de estar ejecutando la obra, y cuando es de gran escala, cuando existen los imprevistos o estas circunstancias como las que tenemos ahora del factor inflacionario, es poder ajustar y ver cómo varía cada uno de estos ítems. En realidad, trabajar con inflación en nuestro país es muy complicado. Es una circunstancia que muchas veces todo lo que uno estima o presupuesta y todo ese trabajo tan desgastante que a veces requiere esto, se ve licuado en poquito tiempo. Pero la razón por la cual nosotros consideramos recontra valioso en realidad tener toda esta data es que podemos tener mayor control de la situación y considerar todas las variables que están afectando a los trabajos en sí, más cuando hay tiempos que cumplir o también para estimar el momento de pago o el momento de pedir, si es necesario, un crédito como para financiar el trabajo o la obra. En realidad, el tener este sistema donde uno puede gestionar y ver los costos, también ver la factibilidad que hay de tomar decisiones en función a la devolución que nos da esta planilla, por lo menos en el arranque y después también en el proceso de realización del servicio o producto que nos solicita. En realidad, este sistema tiene muchísimo para mejorar, porque desde el inicio siempre tuvimos este conflicto, se puede decir como problemática, ¿qué hacemos con la información? Y la primera solución que encontramos es crear este sistema como para tener algo de qué aferrarnos. Pero ahora, una vez que tenemos esta información o que la estamos elaborando de a poco, la idea es tener más claro o por ahí desarrollar mejor estas variables que complejizan, que son como el poder trabajar, como la inflación, los cambios impositivos, los cambios de tarifa, los costos indirectos, que hacen que estos presupuestos en el inicio se enfoquen hacia un lado y después la realidad hace que se modifique un poco la evolución. Pero nos permite por lo menos tener las variables más controladas o por lo menos visibles, cosa que en el principio, durante mucho tiempo, no podíamos detectar por ahí dónde se iba el dinero o hacia dónde teníamos que apuntalar o dónde nos teníamos que cuidar, se puede llegar a decir. Las conclusiones pueden ser como las tienen ahí, muchísimas. Pero este trabajo, la resolución de este trabajo, de hacer este trabajo final, tiene que ver en qué influyó, en realidad el objetivo, en qué influyó mi trayectoria en la universidad y el estudiar en la universidad en esto, en el poder colaborar y en qué utilicé todos los conocimientos que yo aprendí de la facultad en un trabajo como este, desde crear una empresa a hoy ser el principal recurso para mantener esta familia y este hogar. Creo que en todo. En realidad, lo que me permitió a mí el tener
grandes docentes o haber vivido el proceso de aprendizaje dentro de la facultad, es entender que hay muchas variables, que hay muchas herramientas que ver, que analizar, y también que nos permiten tomar todos estos cambios abruptos. Quizás no esperamos que nos viniera una pandemia, pero sí que estos cambios los pudiéramos soportar, estos cimbronazos, de otra manera. Porque en la facultad aprendí, y ayer se lo decía a Beatriz, que una de las cosas que sucede en este país y también en el mundo, que los ciclos económicos tienen de 10 a 12 años un van y viene. Y nuestro país es muy sensible a estos ciclos económicos. La inflación es una palabra muy conocida para nosotros los argentinos, es algo en los cuales no nos tenemos que acostumbrar, pero lamentablemente es algo que yo, desde que tengo uso de razón y de ver a mi familia, que también era independiente en sus trabajos, era algo que afectaba muchísimo. Yo no puedo dejar de mencionar que hubo muchas cosas que aprendí dentro de la facultad, y una de ellas es ser perseverante. Es que nada se logra si uno no persevera. Y el perseverar es algo que se adquiere también como una herramienta más dentro de lo que uno tiene que construir como profesional. Hubo herramientas, se puede decir técnicas, como la que vimos recién, de una planilla y saber utilizarla, pero cuando nos encontramos en la realización de nuestro propio emprendimiento, la aplicación de estas herramientas, que muchos pueden pensar que son simples, para nosotros fueron una gran solución. Otra herramienta que nos ayudó muchísimo, en el caso técnico fue el AutoCAD. Muchas cosas que fuimos aprendiendo, y también a tener una mirada, por sobre todo, más macro. Poder ver las cosas con una línea en el tiempo más allá de lo que sucede aquí a corto plazo. No puedo dejar de compartir a alguien que tuvo mucho que ver en mi formación, que deseaba que yo estudiara, porque él se había dado cuenta, como ven en la foto de la izquierda, tarde, que tenía que estudiar, que era una herramienta muy útil para su vida. Esa es la foto de la izquierda, es cuando mi papá se recibió del secundario. Se recibió del secundario de adultos. La que ven ahí al frente, con cara de mala, soy yo. Esta soy yo. Bueno, mi papá fue un gran emprendedor, se puede llegar a decir. Se llama Oscar Musi. Pero yo puedo ver hoy, mirando para atrás, que él veía algo que yo no veía cuando era chica, que había cosas que él no podía resolver, hay cosas que él no podía ver, y había cimbronazos en su vida que le costó superar. Por ejemplo, una de las cosas que le costó superar es cuando le cerraron su emprendimiento. Y se fundió. Y eso fue un golpe muy, muy grande para él. Siempre hablamos con mi familia de este golpe que él tuvo, que le afectó mucho a su salud. Y hoy yo lo veo y también es un aprendizaje. A mí la facultad me dio la posibilidad de poder ver que esos cimbronazos le pasan a todo el mundo, que esas caídas y esas levantadas le pasan a todo el mundo, y que uno puede ver con las herramientas que te da el estudio, que te ilumina, que te va dando variables, que todo se puede solucionar. Uno tiene otra mirada. Te permite agarrarte de otras cosas y saber que siempre hay una salida. Él lo sabía, pero le costaba, porque a veces las presiones son difíciles. Pero yo noto que sí, él vio que el estudio y la formación te abría más puertas, más caminos, más herramientas. Él, cuando en una de sus últimas presentaciones que él hizo y que él leía mucho, compartió unas expresiones de Almafuerte, que es su periodista, docente, una persona estudiosa, también que sufrió mucho, pero él se basaba en esta frase para enseñarnos a nosotros, sus hijos, que las dificultades son muchas. Este desafío de emprender y de progresar y de creer en nuestro país
tiene sus complejidades. Pero no quiero dejar de leerlo y para compartirlo con ustedes. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Es un desafío el tener una empresa familiar, una empresa en la cual las dificultades son variadas y muchas, pero las satisfacciones también lo son. Y la facultad, para mí, en lo personal y sé que en lo familiar, ha sido un elemento de donde acudir cuando necesito buscar algún tipo de información o solución, me ha dado elementos de toma de decisión. En este caso a los dos nos ha dado elementos para toma de decisión. La proyección que tiene es la familia. Es sobre nuestros hijos, que es lo que ven ahí, el mayor ya tiene 16 y el más chico tiene 11, se llama Lucas. Y bueno, ellos desean seguir con este proyecto, así que la fuerza radica en esto. El terminar también esta tesis con la ayuda muy grande de Franco, es el poder dejar algo para proyectar y tener trabajo también para ellos. La facultad ha sido un elemento importantísimo en mi vida de trabajo, de posibilidades de trabajo y de herramientas mentales para salir cuando no lo teníamos. Bueno, este es el proyecto y muchas gracias a todos por escuchar.